Hola, gracias de nuevo por estar aquí en Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú. Bueno, y vamos a hablar acerca del Premio Nobel de Medicina que acaba de ser otorgado hace unas horas a estos tres científicos, James E. Rothman, ustedes lo van a ver en estos momentos en pantalla, Randy Schekman y Thomas Sudoff, dos estadounidenses, Rothman y Schekman, y el tercero, el alemán Thomas Sudoff, pues acaban de recibir el Premio Nobel de Medicina por un trabajo y una investigación que tiene o va a tener, se puede decir, grandes repercusiones en el área de la medicina, como suelen ser obviamente los hallazgos de los premios Nobel. Y precisamente para conversar sobre esto, sobre la importancia de estos hallazgos, es que hemos invitado al doctor Ricardo Fujita. Él es director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad San Martín de Porres. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, el profesor Fujita nos decía en un correo interno que la célula pues no es lo simple, como nos las enseñan en el colegio a veces, ¿no? Dibujada como un huevo frito, ¿no? Es algo un poco más complejo que eso, y de hecho lo que han hecho estos tres científicos es comenzar a desentrañar el mecanismo de transporte de la célula, que es algo vital para entender el funcionamiento en verdad de todo el cuerpo humano, hasta donde entiendo, y que además esto puede tener grandes repercusiones en tema de terapias de enfermedades. Sí. Eso es correcto. En realidad lo que ellos han visto es descubrir un mecanismo que no solamente relevante al ser humano, sino prácticamente a todos los organismos vivos, ¿no? Plantas, animales. Es más, uno de ellos estudió este mecanismo en hongos, en levaduras, que son monocelulares en cultivo. Y el otro, los dos estadounidenses estoy hablando, y el otro estudió el mecanismo en infecciones de virus, ¿no? De cómo los virus utilizan este sistema de transporte para engañar a la célula y introducirse o sea que el sistema en la célula. Es similar. Es un sistema, digamos, universal en todos los organismos. Interesante. ¿No? Ahora, exactamente cómo funciona. No sé si podemos ir viendo este video que lo he sacado de YouTube, es de Harvard, y que muestra en animación la célula, sus partes y su funcionamiento. De hecho, usted va a reconocer mejor las partes que yo, pero de pronto nos puede ayudar a ir graficando un poco. Claro. Cómo funciona, bueno, y para qué sirve. Para comenzar, nosotros tenemos 10 a la 14 células en el cuerpo. ¿Qué significa 10 a la 14? Estamos hablando de 100 billones en castellano, ¿no? Billones de células, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, tenemos órganos distintos, cada uno con sus tejidos distintos, y por ende tenemos alrededor de 200 a 300 tipos celulares distintos. ¿No? Por ejemplo, nosotros conocemos las neuronas, pero dentro de las neuronas hay muchos modelos y variedades. Correcto, entonces, ¿no? De estas 100 billones de células, son cada variadas, grupo de células tiene su función específica. Y eso está determinado por sus proteínas. Y ahí es donde va el asunto. Las proteínas se encargan de que la célula sea funcional, ¿no? Entonces hay proteínas que sea funcional significa que cumpla su función. Que cumpla su función, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con cegueras hereditarias. Ya. Y una de esas... en la universidad, quiere decir. En la universidad, por ejemplo, ¿no? Y estudiamos células de la retina, que cuando no funcionan, estas células se mueren. Pero las células de la retina son neuronas transformadas. Entonces, estas neuronas necesitan una precisión para la disposición de sus proteínas. Hay proteínas de la base, proteínas... si usted imagina a este tipo de neuronas es como una botella, ¿no? La base está abajo y el pico donde recibe la luz está en la parte de arriba. Y para que uno pueda ver la luz, se necesita que las proteínas estén bien colocadas en la parte del pico. Si ese transporte falla, que es justamente este sistema de vesículas que se forman cerca al núcleo, en el retículo endoplásmico, que es donde se forman las proteínas, para que vaya al sitio donde corresponde. Si eso falla, la célula no funciona. No va a cumplir su función. Y se
mata a sí misma, es lo que se llama la apoptosis, ¿no? Es un sistema Se celular, suicida. se suicida. La célula se suicida, o sea, siempre en función a la proteína. Cuando la Normalmente, proteína no es claro. transportada de manera adecuada Claro, dentro de la célula célula no cumple su función y se mata. y es muy cara para el organismo y se mata. Y eso sucede en ciertas enfermedades. Eso sucede en diferentes enfermedades. Como Yo por estoy ejemplo, hablando en este caso de la retinitis pigmentosa. pero también en diabetes. En diabetes, en la diabetes, la insulina está formada por células del páncreas, las células de los islotes de Langerhans, y que esta proteína tiene que ser transportada y soltada al torrente sanguíneo, ¿no? Y si hay algo que impide que vaya al sitio de la membrana y se queda dentro de la célula, no hay insulina y hay problemas. Ya, y también puede suceder con ciertas enfermedades neurológicas, por lo que usted nos estaba contando ahora. Entonces, lo que estos tres médicos o científicos han descubierto es cómo funciona ese transporte dentro de cada célula. Claro, es un transporte que es muy complicado porque cada célula está manejando alrededor de 2.000 a 3.000 diferentes tipos de proteínas. Wow. O sea que y cada una tiene que estar en su lugar donde corresponde. ¿Y cuántos tipos de células tenemos nosotros en el cuerpo? Porque usted nos ha dicho que tenemos alrededor de 100 billones de células en un cuerpo humano. Ajá. De esos, o sea, ¿cuántos más o menos? Sí, estamos hablando de, hasta ahora, que se reconozcan alrededor de 2.000 a 3.000 tipos celulares. 2.000 a 3.000, o sea que, sí. Claro, y esto sucede entonces en esas 2.000 a 3.000 diferentes tipos, y cada una de estas tiene que expresar correctamente entre 2.000 y 3.000 tipos de proteínas. 10.000 proteínas más o menos. 10.000 proteínas cada una, wow. Y entonces, claro. Tiene que haber una precisión, ¿no? Solamente las células de los islotes Langerhans pueden producir la insulina. Son las células del páncreas que producen la insulina. Y eso no puede expresarse en el ojo o en los músculos. Claro. ¿No? Igual, solamente las células del músculo tienen que producir la proteína que se llama miosina y no la del ojo o la del páncreas. Entonces, hay una precisión ahí muy perfecta, ¿no? de este transporte. ¿Y ellos han podido ver cómo funciona y comprobar cómo funciona este transporte? Sí, casualmente lo que se ha podido ver es que cuando se forman las proteínas recién en el retículo endoplásmico, que es muy cerca al núcleo, las células les ponen a cada una de las proteínas su post-it, ¿no? un tag para ver, ya sabiendo a dónde va a ir, ¿no? Esta va a ir a la mitocondria, esta va a ir a la membrana. Le pegan su papelito ahí con su dirección. Ya. Esta célula va para acá, esta célula tú te vas para allá para hacer tal cosa, tal otra. Claro. Es como en esos restaurantes que tienen los pedidos, ¿no? Ceviche y escabeche para la mesa 5 y el arroz con leche para la mesa 8 y así. Ya, así funciona en una célula, enviando las proteínas a diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Las mutaciones son cambios en la información. Entonces puede haber la información errada. En el post-it escriben, en vez de poner la mesa 8, ponen la mesa 5. Y la célula ya coloca las proteínas donde no corresponde. Y se genera un problema. Y esa célula está normal, ¿no? Claro. A ver si podemos volver al video y de repente ahí también podemos ver. Usted también nos decía, así está la siguiente analogía, ¿no? Que la ducha y el water tienen que estar en el baño, ¿no? El sofá y la mesita dentro de la sala, la cama y la mesita de noche en el dormitorio. Claro, para que una célula funcione tienen que tener todas las proteínas en forma ordenada, ¿no? Y en su lugar y actuar en el momento adecuado, ¿no? Y eso es lo que descubrió el investigador Sudow, el alemán. Que, por ejemplo, para las señales entre neuronas se necesita que esas neuronas tengan una especie de activador de tiempo. Que son señales de calcio, por ejemplo. ¿Cómo es el activador de tiempo? Dentro de las células, dentro de las neuronas, en los axones, hay bolsitas que contienen calcio, que están inertes. Pero cuando llega una señal de la misma célula, por ejemplo eléctrica en este caso, estas bolsitas se abren y liberan el calcio. Y ese calcio a la vez activa otras cosas, ¿no? Entre ellas, botar otras bolsitas hacia el exterior,
al exterior de una neurona hacia otra neurona. Ya. ¿Y ahí es donde se produce la sinapsis? Donde se produce la sinapsis, exactamente. Y ahí es donde pensamos. Una de las cosas, claro, vemos, claro. Y hay muchas drogas que, por ejemplo, evitan que se formen esas bolsitas, otras drogas que evitan que se abran las bolsitas, otras drogas que evitan que lo que sea dado en una célula llegue a la otra. Ya. ¿No? Hay diferentes pasos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, bueno, no sé si algo de lo que estamos viendo, porque a mí el video me pareció fantástico, por eso lo elegí, decía cómo funciona una célula. Entiendo que es una animación hecha en Harvard, pero claro, donde hay una narración en inglés, si ustedes quieren entrar a buscarlo en el YouTube, y es bastante... Pero básicamente, detalle, ¿no? claro, básicamente lo que está mostrando este video es que la célula no es un ente inerte, sino hay todo es una maquinaria bien claro, no afinada. No el huevo bien, frito del colegio. Claro, cuando yo le pido a mis alumnos, dibújame una célula, jamás me han dibujado una neurona, ¿no? Y menos me van a dibujar una neurona como el bastón que le digo que forma la parte de la retina, ¿no? Claro, dibujamos claro, como un huevo. Pues, pero ¿no? dentro de ese huevo hay muchas cosas, es muy intricado, ¿no? Claro. Como les digo. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar, doctor, con respecto a este descubrimiento de estos tres científicos? Más o menos proyectándonos un poco. Bueno, probablemente conociendo ya cómo actúa la célula, podemos diseñar nuevos medicamentos, por ejemplo, que interactúan con esas vesículas, ¿no? Y hay gente que está trabajando en eso. Una cosa que se me estaba ocurriendo es que también ya sabemos cómo se producen las proteínas para que sean producidas en mayor cantidad, ¿no? Y, por ejemplo, acá en Perú podríamos pensar en describir, por ejemplo, cómo funciona la producción de proteínas en los cereales andinos, ¿no? En la quinoa, en la kiwicha, por ejemplo, ¿no? Interesante. Claro. Bueno, entonces vamos a seguir seguramente viendo los desarrollos que impliquen este descubrimiento que les ha dado acceso al máximo reconocimiento científico del mundo a estos tres hombres. Muchísimas gracias, doctor Fujita, por habernos acompañado esta tarde. Por la invitación. Ok, gracias. Regresamos.